Estimado docente de la cátedra, ¿puede una estructura jurídica concebida en el siglo XIX, diseñada para proteger la propiedad sobre la tierra, los bienes tangibles y el ganado, responder con la misma eficacia ante una riqueza invisible, resguardada en una cadena de bloques matemática y descentralizada? Con esta premisa en mente, doy inicio formal a la presentación y defensa del proyecto de investigación final de la asignatura Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales. Bienvenido. Con la anuencia del doctor José Gregorio González Díaz, docente de la asignatura Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales, en el día de hoy presento los resultados de mi investigación titulada El patrimonio y las teorías patrimoniales. Soy Reinaldo Núñez, cursante de la carrera de Derecho en el Alma Mater Universidad José María Vargas. Iniciemos, pues, este recorrido dogmático. Para abordar este complejo tema de manera sistemática, se ha estructurado nuestra disertación en 5 fases clave. En primer lugar, delimitaremos el problema de la investigación a través de los objetivos, tanto el general como los específicos. En segundo lugar, realizaremos la disertación en torno al desarrollo doctrinal a partir del estudio de la naturaleza jurídica del patrimonio y sus teorías patrimoniales, el patrimonio separado, el patrimonio autónomo y la responsabilidad patrimonial del deudor. Posteriormente, pasaremos a el desarrollo normativo con el estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil de Venezuela, el Código Procesal Civil y el Decreto Constitucional sobre el Sistema Integral de Criptoactivos. Posteriormente, pasaremos al desarrollo jurisprudencial, en el cual revisaremos y analizaremos la sentencia número 334 del 4 de junio del 2025, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y la sentencia 121 de fecha 12 de marzo del 2026, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, aplicaremos esta dogmática al caso hipotético complejo, antes de formular las correspondientes conclusiones finales. Nuestro objetivo general se orienta a analizar la evolución y naturaleza jurídica del patrimonio en el derecho civil venezolano a partir de la comparación de la teoría clásica del patrimonio personalidad frente a la teoría moderna del patrimonio afectación, para fundamentar su aplicabilidad en las instituciones de la responsabilidad patrimonial del deudor, los patrimonios autónomos y los digitales, basados en criptoactivos como integrantes de la prenda común de los acreedores. Para alcanzar este propósito, nos hemos trazado 3 objetivos específicos. El primero de ellos, confrontar la idoneidad de la teoría clásica del patrimonio personalidad frente a la teoría moderna del patrimonio afectación en el ordenamiento jurídico venezolano. El segundo objetivo específico,
tiene como propósito calificar la naturaleza jurídica de los patrimonios digitales y los criptoactivos en el derecho de bienes venezolano, partiendo del análisis sistémico del artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la legislación especial en materia de criptoactivos y la doctrina judicial de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Y por último, resolver un conflicto jurídico complejo mediante la formulación de un caso hipotético original y el análisis crítico de dos sentencias jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia. A continuación, tenemos un cuadro demostrativo en la pantalla en el cual presentamos las dos teorías patrimoniales que se encuentran en conflicto. La primera de ellas, la teoría clásica de Autrich y Rao, la cual su eje unificador es la personalidad, mientras que en la teoría moderna de Brice y Baker el fin es económico y social. En la escuela exegética francesa, la noción abstracta del patrimonio en potencia, mientras que la escuela alemana objetiva plantea que sin bienes destinados a un fin simplemente no existe patrimonio. Y por último, la teoría clásica plantea que en aras de la unidad de la persona, mientras que en la teoría moderna plantea finalmente que facilita la transacción compleja. Ahora bien, es importante señalar esta postura paradigmática del legislador patrio José Luis Aguilar Gorrondona, el cual plantea en su obra Cosas, Bienes y Derechos Reales la conceptualización o definición de lo que entendemos por patrimonio separado, siendo esto la unidad del patrimonio en virtud de la cual cada persona no tiene sino un solo patrimonio, pero por excepción la ley en algunos casos admite al lado del patrimonio general de las personas la existencia de otros patrimonios. En este particular, el Código Civil de Venezuela establece 4 figuras claves que pasaremos a mencionar. El hogar legítimamente constituido, tipificado en el artículo 632 del Código Civil de Venezuela, el cual en su contenido establece que se excluye de la prenda común de los acreedores al inmueble, que en este caso particular sea destinado al amparo habitacional y al sustento de la familia. Como segunda figura tenemos la comunidad conyugal o de gananciales establecida en el artículo 148 del Código Civil de Venezuela, en la cual, a grosso modo, plantea la coexistencia de una masa de bienes gananciales administradas por las reglas de las cargas comunes. Seguidamente, tenemos la herencia aceptada o a beneficio de inventario, tipificada en el artículo 1036 del Código Civil de Venezuela, en la cual plantea que los bienes del causante, en este caso, responden por sus propias deudas. Y por último, los bienes fideicometidos o la masa de fideicomiso que, si bien obedece al cumplimiento de aquel patrimonio que es transferido para el cumplimiento de algún tipo de encargo específico.
el cual bajo esta figura queda absolutamente blindado contra cualquier tipo de acción de orden legal por parte de los acreedores en particular. Seguidamente tenemos los patrimonios autónomos. En este caso referenciaremos a Aguilar Gorrondona en su libro Cosas, Bienes y Derechos Reales, que mantiene que son aquellos conjuntos de bienes y derechos a quienes falta el titular o cuyo titular permanece temporalmente desconocido. En este caso particular, nuestro Código Civil ubica dos figuras claves. El primero de ellos, el patrimonio de la persona que ha de nacer, el nasciturus, tipificado en el artículo 1143 del Código Civil de Venezuela. Es decir, estos bienes son destinados a un concebido, se mantienen en una esfera de administración autónoma y suspensiva hasta que efectivamente se materialice el nacimiento vivo. Luego tenemos la herencia yacente, tipificada en el artículo 1060 del Código Civil de Venezuela, el cual establece que cuando se ignora quién es el heredero o bien cuando la herencia ha sido repudiada y no se ha aceptado. Seguidamente tenemos la responsabilidad patrimonial del deudor, y en este caso que nos atañe, los artículos 1863 y 1864 de nuestro Código Civil de Venezuela consagra la piedra angular de las relaciones crediticias. Hacemos referencia a la responsabilidad universal del deudor y la garantía de la prenda común. En este particular, Komerov, en su obra literaria Bienes y Derechos Reales, la define como aquella que está bajo la sujeción a los efectos reactivos del ordenamiento jurídico contra la conducta adversa prescrita por un deber jurídico. En este artículo 1863 del Código Civil de Venezuela establece taxativamente que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes habidos y por haber. Y en el artículo 1864 contempla los bienes del deudor van a servir como la prenda común de sus acreedores, quienes tienen un derecho igualitario, a menos de que exista una legítima preferencia sobre uno en particular. Ahora bien, llegamos al punto de inflexión de esta investigación: la disrupción tecnológica frente al derecho civil patrimonial. En este sentido, el artículo 525 del Código Civil de Venezuela establece que las cosas pueden ser objeto de propiedad pública o privada, son bienes muebles e inmuebles. Al hacer referencia en este artículo, podemos afirmar que los criptoactivos no son simples expectativas virtuales, sino que son considerados como bienes muebles incorporales digitales dotados de valor de cambio. En este caso particular,
sobre estos bienes digitales o estos criptoactivos tenemos el Bitcoin, el Ether, el Tether y en el caso de Venezuela el Petro. En cuanto a la apropiación legítima, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 115, garantiza el derecho de propiedad en un sentido más amplio, incluyendo la propiedad sobre activos intangibles, en el entendido de que este artículo hace referencia a la propiedad, mas sin embargo amplía a los bienes de carácter intangibles. El valor pecuniario fáctico que impide catalogarlos como intangibles o inejecutables, lo que permite que su conversión a dinero de curso legal para solventar algún tipo de deuda o pasivo que tenga con terceras personas. Y por último, la ejecución procesal vial mediante el embargo a exchanges nacionales regulados por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, es decir, a través del decreto constitucional sobre el sistema integral de criptoactivos, otorga un marco regulatorio y de legalidad a este tipo de operaciones que se han venido realizando en Venezuela desde hace un tiempo para acá. En cuanto al desarrollo normativo basado en las normas que regulan la actividad de las empresas, tenemos que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de propiedad en su acepción más amplia de uso, goce y disposición, amparado no solo la propiedad tangible, sino también la propiedad sobre bienes inmateriales y activos tecnológicos, llámese criptoactivos. En los artículos 1863 y 1864 del Código Civil de Venezuela se da por entendido el principio de responsabilidad patrimonial universal y la prenda común legal frente a los acreedores. En el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil faculta procesalmente el decreto de embargos y medidas innominadas de aseguramiento. Y por último, en el artículo 8 del decreto de criptoactivos establece la regulación y organización del sistema integral de criptoactivos en el ámbito territorial, lo cual le otorga validez, legalidad y valor comercial a los tokens y activos virtuales, integrándolos plenamente al tráfico mercantil venezolano. Seguimos con el desarrollo jurisprudencial y en este caso vamos a tomar dos sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Civil, lo cual permite el establecimiento de ciertos criterios que en la actualidad son considerados de vanguardia en el orden jurídico. La sentencia número 334 de fecha 4 de junio del 2025 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la intangibilidad material
de un activo no lo exime de ser objeto de medidas cautelares, de embargo o de aseguramiento, mientras que la sentencia 121 de fecha 12 de marzo de 2026 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia validó el uso de criptoactivos y monedas virtuales como un instrumento idóneo para estimar el valor de las deudas y ejecutar de manera forzosa obligaciones no cumplidas expresamente, con lo cual estas dos sentencias permiten configurar un entramado, un andamiaje técnico, jurídico e institucional para que las exchanges nacionales se encuentren autorizadas para materializar la ejecución forzosa de la obligación que tienen que cumplir los deudores. Ahora abordaremos el caso hipotético complejo, cuyo título es la obligación criptogarantizada y el alzamiento material de activos de inversiones Falcón, compañía anónima. En este caso, los sujetos involucrados, el acreedor, Reinaldo Núñez, y el deudor, Carlos Rojas Tobar. Los hechos puntuales. Se materializó un préstamo de $150,000. El deudor vende su único inmueble y muta el dinero a 2,5 Bitcoin, custodiado en la Exchange CryptoBank Exchange compañía anónima para simular insolvencia. La defensa alega que los criptoactivos son tecnología privada protegida e inalcanzables. La solución, el tribunal ordena el embargo del saldo en la exchange regulada y su posterior liquidación forzosa en moneda de curso legal para el pago de la creencia. Seguidamente presentamos unos pasos cíclicos que en este caso particular se tienen que cumplir. El primero de ellos es el primer paso. Reinaldo Núñez es el acreedor, otorga un préstamo de $150,000 a Carlos, que es el deudor. Se pacta la responsabilidad universal bajo el amparo del artículo 1863 de nuestro código. En el paso número 2, al vencerse el plazo, Carlos decide enajenar su único inmueble registrado y convierte todo el capital en 2,5 Bitcoin, los cuales resguarda en una plataforma de intercambio exchange autorizada y regularizada en Venezuela. Inmediatamente después de esto, se declara insolvente para eludir al acreedor. En el paso 3, tenemos que Reinaldo interpone la demanda de cobro de bolívares e introduce una medida cautelar innominada de aseguramiento de bienes, amparado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y a su vez basado en la sentencia número 334 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. El juez competente ordena a la exchange congelar el saldo de la cuenta de Carlos. En el paso número 4, que es la ejecución, con sentencia definitivamente firme a favor del acreedor,
el tribunal ordena la ejecución forzosa mediante la liquidación de las criptomonedas retenidas en el mercado de exchange nacional, convirtiéndolas a moneda de curso legal para pagar efectivamente la deuda. El derecho de prenda común del acreedor ha triunfado sobre el fraude tecnológico. Distinguido profesor, tras el exhaustivo análisis dogmático, normativo, jurisprudencial y práctico, podemos arribar a dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas, el Código Civil venezolano, a pesar de haber sido redactado bajo paradigmas decimonómicos clásicos, posee una flexibilidad conceptual extraordinaria en sus artículos 1863 y 1864, al señalar a la prenda común como el concepto dinámico que no requiere, de momento, reformas legislativas y a su vez introduce una nueva figura como es la riqueza inmaterial como activos digitales. Y, finalmente, la jurisprudencia patria ha actuado con la celeridad necesaria para adaptarse a nuestra realidad actual, consagrando la viabilidad de las medidas cautelares sobre criptoactivos. Sin embargo, los tribunales patrios deben abocarse a seguirse actualizando tecnológicamente para ejecutar eficazmente estas sentencias frente a redes descentralizadas. Finalmente, he culminado, un tema bastante amplio y controvertido, altamente agradecido por todo el tiempo dedicado a la asignatura, de antemano, altamente enriquecido con el conocimiento adquirido durante el transcurso de la asignatura. Muchas gracias.